Lo habitual en esta operación es realizar primero la suma, 5 más 4, 9, y después la multiplicación, 2 por 9, 18. Aunque también podemos emplear la propiedad distributiva, que como su nombre indica, nos permite distribuir el factor 2 entre el 5 y el 4. Por supuesto, con el mismo resultado. Lo habitual es hacerlo primero, la multiplicación y después la suma, porque es más sencillo y no lleva tanto trabajo. Sin embargo, la propiedad distributiva es útil cuando dentro del paréntesis tenemos factores que no se pueden sumar. Por ejemplo, si tenemos esto de aquí. Necesariamente hay que recurrir a la propiedad distributiva. O si en lugar de sumas tenemos restas. A fin de cuentas, es lo mismo. No se pueden sumar los factores, los sumandos que hay dentro del paréntesis, no queda más remedio que aplicar la propiedad distributiva para simplificar la expresión. Pero lo interesante de esta propiedad es que la podemos mirar en sentido opuesto, y a eso se le llama extraer factor común. Por ejemplo, si tenemos el producto de 2 por 4 más 2 por 6, hay un elemento que se repite que es el 2, pues podemos multiplicar el 2 por la suma de 4 más 6. O por ejemplo, 3 por 5 más 2 por 5 menos 6 por 5. El elemento que se repite en este caso es el 5, que está en los tres términos. Podemos extraerlo factor común. El 5 multiplica a 3 más 2 menos 6. Daros cuenta que lo que hacemos es el elemento que se repite lo colocamos en la parte de fuera de un paréntesis y dentro del paréntesis dejamos los elementos que no se repiten, el 3 más el 2 menos el 6. Podéis comprobar como en ambos casos, tanto en este como en este, los dos lados de la igualdad dan el mismo resultado. Lo que no podemos hacer es sacar factor común en operaciones en las que no se repiten los mismos factores. Por ejemplo, supongamos esto. Como mucho, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es sacar factor común en los dos primeros sumandos con el 2, pero no en el tercero, porque no hay ningún factor que sea par. Lo normal es que los factores estén escondidos y que haya que buscarlos. Por ejemplo, si tenemos 8 más 4 más 6, vemos que todos estos números son pares, es decir, podemos escribirlos como 2 por 4 más 2 por 2 más 2 por 3, y por tanto podemos sacar factor común el 2. 2 que multiplica a 4 más 2 más 3. Este caso es muy evidente y a veces los factores están, como mencionaba antes, más escondidos. Hay que encontrar el número que los divida, el divisor que tengan en común, el máximo común divisor. Por ejemplo, si tenemos 18 menos 12 más 36, el máximo común divisor es 6. Será 6 por 3 menos 2 más 6. Pero supongamos que no nos hemos dado cuenta, que no hemos visto que 18, 12 y 36 son múltiplos de 6. Los vemos como números pares y sacamos factor común el 2. Podríamos tener esto. 2 por 9 menos 6 más 18.
En principio no pasa nada si nos damos cuenta que dentro del paréntesis los números que tenemos son múltiplos de 3 y que por lo tanto volvemos a poder sacar factor común el 3. El 2 que ya lo teníamos, el 3 que lo sacamos ahora, 3 menos 2 más 6. Y en realidad tenemos exactamente lo mismo que antes. Si anteriormente decíamos que la propiedad distributiva tenía la verdadera utilidad en expresiones algebraicas, aquí más o menos sucede lo mismo. Si yo tengo 6x² más 3x, la verdadera utilidad que vamos a tener aquí va a ser el poder extraer factor común. En cuanto a los números, ya no hay pegas, ya sabemos qué hacer. Los dos son múltiplos de 3, es lo que vamos a poder sacar fuera del paréntesis. Y en cuanto a la parte literal, lo que vamos a sacar es el menor de los términos en cuanto a grado se refiere. Es decir, si yo tengo un término de grado 2 y tengo un término de grado 1, lo que vamos a poder sacar es el término de grado 1, es decir, fuera del paréntesis se quedará el 3x. ¿Qué quedará dentro? Pues lo podemos plantear como una división. 6 dividido entre 3 da 2, x² dividido entre x da x, más 3 dividido entre 3 da 1 y x dividido entre x también da 1. Habríamos sacado factor común. Un ejemplo un poco más complejo, por ejemplo, menos 6x² más 8x³ más 6x². Me voy a venir abajo para sacar el factor común. En primer lugar, buscar qué número es factor común de 6, 8 y 6, que sería el 2. Y en cuanto a las letras, como hemos dicho, vamos a buscar de todos los términos que tenemos aquel que tenga menor grado. Es decir, si tenemos un x², un x³ y un x², nos vamos a quedar con el x². Es el que vamos a poder sacar factor común. Lo volvemos a plantear como una serie de divisiones. Menos 6 entre 2 es menos 3. x² entre x² es x². 8 entre 2, 4. x³ entre x², x². 6 entre 2, 3. Y x² entre x², 1, que no vamos a poner porque 3 por 1 es 3. Cerramos el paréntesis. Y por último, un ejemplo en el que no podemos sacar factor común la parte literal, la letra. 9x³ más 3x² menos 6. Aquí podríamos sacar factor común. Podríamos sacar factor común 3, pero aunque nos tiente sacar factor común x², no lo podemos hacer porque tenemos un término independiente que no tiene x. Por lo tanto, el x² no se repite en los tres términos. No podemos sacar la parte literal. Esto quedaría 9 entre 3, 3, x², 3 entre 3, 1, x², menos 6 entre 3, menos 2.